Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a tener nuestra clase. Me da mucho gusto que varios se sigan conectando, que la sigan viendo para todos los que todavía no pueden ir a la iglesia. Y pues seguiremos viendo de qué manera podemos seguir haciéndolo para servir al Señor y que muchas de estas clases puedan llegar a sus corazones pequeñitos, ¿sale? Recuerden, vamos a empezar a orar para poder abrir nuestro corazón, estar atentos a lo que Dios quiere que aprendamos y poder ponerlo en práctica. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a juntar nuestras manos y vamos a realizar una pequeña oración. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, inclinamos cabeza y pedimos: Padre nuestro, Señor, te doy gracias por todas las bendiciones que nos das en la semana, Señor. Te damos gracias porque este día nos permites aprender de ti y más que eso, Señor, poder ponerlo en práctica para tu servicio. Te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es cuando Pablo llega a ser creyente. Fíjense bien. Pablo sufre o vive, no sufre, una disculpa. Pablo tiene una transformación, pero ¿qué quiere decir la palabra transformación? Bueno, pues primero, la palabra transformación es un cambio. ¿Vale? Vamos a imaginar en una oruga. Una oruga va caminando, bueno, se va arrastrando primero, se va arrastrando, llega y se pega, se centra, se acomoda en una rama o en alguna parte y después de ahí empieza a cambiar. Va cambiando, se vuelve un capullito, se vuelve una crisálida, hasta que esa crisálida por dentro tiene un cambio y se convierte en una mariposa. Bueno, pues así es una transformación. Y para esto vamos a escuchar lo que es la historia bíblica que se encuentra en Hechos 9, del 1 al 30, que habla sobre cuando Pablo llega a ser creyente. Bien, primero que nada vamos a recordar que había un hombre que se llamaba Saulo. Saulo, él despreciaba muchísimo a todos los creyentes. Él no creía en Jesús, él no creía, él los odiaba. Entonces, él odiaba y cada vez que lo veía a alguno de ellos, él los enviaba a la cárcel porque no los quería conocer, no quería saber de ellos, le molestaban completamente. Entonces, ¿qué pasó? Un día, mientras él se dirigía a la ciudad de Damasco, una ciudad que se encontraba, algo muy maravilloso sucedió. Fíjense que bien él estaba caminando como a mediodía por la calle. Él iba caminando cuando de repente empezó el sol muy, muy fuerte. O sea, les ha tocado a veces que el sol está tan fuerte que sientes que tus ojos los tienes que cerrar. Imagínatelo. Pero después de eso, todavía empezó una luz mucho más brillante. Era tan brillante que en ese momento no se podía ver muy bien, o sea, tenías que cerrar y hacer un esfuerzo extra por tus ojos. De repente, en eso, de repente estaban tan asustados por esa luz que de lo asustado que estaban, Saulo cayó al piso. Les voy a mostrar para que puedan tener una idea. ¿Sale, pequeños? Fíjense bien. Aquí podemos ver a Saulo. Ahí está Saulo cayendo, pero también le podemos ver la luz desde arriba, cómo iluminaba. Entonces, era una luz como cegadora al mismo tiempo. Puede sonar raro, pero pasa. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Saulo cayó al piso, en ese momento una voz le dijo y le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces él todavía se quedó un poco más asustado. Entonces él contesta a la voz que lo llamaba porque él no sabía y le dice: ¿quién eres, Señor? En eso la voz le contestó: soy Jesús. Y le dice: al que tú tanto persigues. Entonces cuando le dice: ¿cómo? Le dice: sí, al que tú tanto persigues a los que aman. Por ejemplo, a él, a todos los que hacen, le dice: al hacer esto, tú me estás lastimando. ¿Qué quería decir? Bueno, pues le está diciendo: tú estás persiguiendo a todas las personas que me aman, que me quieren, porque lo haces. Saulo comenzó a temblar y se dio cuenta en ese momento de lo mal que había hecho. Él hacía demasiado mal. Entonces él se preocupó y dijo: ¿cómo? Si entonces he estado equivocado todo el tiempo. Entonces Saulo decidió en ese momento cambiar. En ese momento él dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Él le contestó eso. Él ya no tuvo que hacer más cosas. Simplemente le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces cuando él le contesta eso, le dice: levántate, ve a la ciudad y ahí te diré qué hacer. Saulo se levantó, se limpió y caminó para allá.
Cuando él ya no podía ver, obviamente, él le costaba mucho trabajo ver porque la luz lo había lastimado demasiado. Él siguió caminando y en eso, ¿qué pasó? Como él ya no podía ver absolutamente nada al momento de levantarse, sus ojos estaban lastimados, él ya no podía ver. Entonces empezó a caminar, pero te ha tocado jugar así como la gallinita ciega alguna vez. Entonces imagínate que vas caminando a tientas. Se llama tienta porque vas caminando qué sientes, vas caminando y tocando, perdón, qué sientes para poder saber qué hay, ¿no? Entonces vas tocando y va caminando a tientas. Significaba que estaba ciego. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, cuando él llegó ya por fin a la ciudad de Damasco, estaba muy asustado porque él ya lo vieron entrar y la gente de Damasco ya sabían lo que él hacía. Entonces la gente se quedó asustada de, no, o sea, ya llegó este hombre que nos va a incomodar. Pero lo que no supieron es que cuando él llegó a Damasco no entendían lo que estaba pasando, porque él llegó a una casa con un hombre pero él llegó y un hombre que estaba cerca de ahí llegó a ayudarlo y empezó a ayudarlo y empezó a ayudarle y su nombre de él era Ananías. Aquí está, miren. Por ejemplo, él es Saulo y él es Ananías. Fíjense bien, entonces él empezó a tocarlo. En ese momento Ananías puso las manos sobre Saulo. Aquí pueden ver que está poniendo las manos. Puso las manos sobre Saulo y Saulo pudo ver. Pudo ver esa ceguera que él tenía, ya no la tenía, entonces él pudo ver. Entonces, ¿qué sucedió? Saulo por fin había cambiado. Ahora, ¿qué quería hacer Saulo? Pues Saulo empezó a predicar el evangelio, chicos. Saulo empezó a hablar del amor de Dios, él empezó a hablar de las buenas noticias que había. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, Saúl se dio cuenta de su transformación, de él querer matar a todos los creyentes o encerrarlos o alejarse de ellos, cambió completamente a querer tener más creyentes a Dios, de atraerlos. Habló de las buenas nuevas, de las noticias que Dios, Él murió por nosotros y resucitó al tercer día. Entonces, esa bella noticia, Saulo la empezó a decir. Pero ahora quería hablar no solo con uno, con otro. O sea, él ya no sentía eso en su corazón. Él sentía esa necesidad de hablar de Dios. Pero lo más curioso era que ya no quería enviar la gente a la cárcel. Ahora la gente lo quería enviar a él. La gente lo quería enviar porque cambió radicalmente así. Un giro de 180 grados cambió completamente. Entonces, en una ocasión, hubo unas personas que lo querían enviar a la cárcel. Miren, lo querían enviar a la cárcel, pero unas personas lo empezaron a ayudar y lo bajaron en una canasta para que él pudiera fugarse y no fuera enviado a la cárcel. Ahora, él estaba pasando por persecución por ser creyente, pero a Saulo no le importaba. De verdad, él era feliz para encontrar el camino para Jesús. Y él era mucho más feliz porque Jesús había salvado su vida. Entonces, él vivió una belleza de transformación. El versículo que el día de hoy vamos a aprendernos, chicos, es: Él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y se encuentra en Hechos 9:6. Es un versículo cortito, pero un versículo hermoso. Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, necesitamos preguntarle al Señor qué es lo que quiere que Él haga, que nosotros hagamos, porque nosotros estamos a su servicio. Nosotros estamos para ser obedientes al Señor. Entonces, parece una pregunta sencilla, pero es una pregunta llena de amor. ¿Sale? Muy bien, chicos, el día de hoy el trabajo que vas a hacer es aprenderte el versículo, porque necesito que recuerdes que Dios está tocando tu corazón y Él quiere que te transformes como una mariposa desde tu corazón al conocerlo. ¿Sale? Muy bien, chicos. Bueno, vamos a orar el día de hoy. Vamos a dar gracias por esta lección y vamos a dar gracias para que Dios pueda tocar nuestro corazón. ¿Sale? Padre nuestro, Señor mío, te damos gracias porque nos permite, Señor, aprender de ti, Señor, y que es un mensaje poderoso, Señor, que
que en nuestro corazón debemos de abrirnos, Señor, para lo que tú desees en nuestra vida y preguntarte, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Así como Saulo cambió, Señor, permite que nuestras vidas cambien, Señor, completamente. Te damos gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, pues me dio mucho gusto verles, bueno, no verles, poder hacer este video para que ustedes puedan seguir aprendiendo de Cristo. Nos vemos.